Física, un mundo en movimiento. A veces es difícil mantener un mundo en movimiento. En la actualidad, en muchas partes del mundo, el automóvil es la elección favorita. Pero existen otros métodos que también tienen posibilidades. Y uno de los que más aprovecha la energía, después del peatón, es el trolebús eléctrico. Circuitos eléctricos, redes. En este episodio de Un Mundo en Movimiento, investigaremos la operación de circuitos complejos conocidos como redes. Y las aplicaremos en un ejemplo de transporte de la vida real. Después usaremos los principios de riesgos y beneficios para analizar las opciones de transporte público. ¿Qué les parecieron los viejos trolebuses? Muy divertidos. Es sorprendente lo simple que es su sistema básico. Ahí se aplicó muy bien la física, ¿verdad, Chelsea? Claro, mucho más de lo que imaginaba. Los motores trabajan con corriente directa, pero no me quedó muy claro cómo se controla la velocidad. Bien, Fred, podemos investigar. Creo que Tony ya lo explicó. Estos tranvías funcionan con electricidad. Se distribuye por medio de la catenaria. Sale del interruptor a través de la subestación que la rectifica y la convierte en corriente directa de 600 voltios, que es la que utilizan los motores del tranvía. Así que es positiva en la catenaria y después regresa a través de las vías. ¿Por qué 600 voltios? Quiero decir, ¿por qué no 700 o 500? Un tranvía es una maquinaria muy pesada, así que se necesita mucha potencia para que inicie su movimiento. Sabes que la potencia es el producto del voltaje multiplicado por la corriente, así que si necesitas mucha potencia y tienes muy poco voltaje, necesitas una corriente muy alta. Por lo tanto, 600 es una especie de compromiso de que la corriente requerida no será demasiada. ¿Existe alguna resistencia o pérdida de energía en esto? Al inicio, cuando empieza a moverse, requerirías una corriente bastante alta para obtener la suficiente potencia. Sin embargo, si lo haces, la corriente sería excesiva. Así que al principio lo que sucede en el circuito es que existe una resistencia adicional. Una vez que el carro se mueve, gradualmente se elimina esa resistencia y se vuelve más eficiente. Ven, es bastante claro que el controlador cambia la velocidad del trolebús, pero no estoy seguro de cómo funciona. El controlador cambia el trayecto del circuito. Pero, ¿qué es lo que acelera el trolebús? La parte importante son los cambios que suceden en el circuito. Al reducir la resistencia en el circuito, se aumenta la velocidad. Usaron circuitos en serie para las velocidades bajas y en paralelo para las altas. Los circuitos de trolebús incorporan los trayectos en serie y en paralelo al mismo tiempo. ¿Cómo se vería? Estos trolebuses funcionan con corriente directa que le llega al tren desde la catenaria. Para controlar la velocidad del trolebús, el trayecto de la corriente cambia. Cuando el operador cambia a la velocidad baja, los paquetes de resistores y ambos motores están conectados en serie. Para cambiar la velocidad se requiere cambiar el trayecto del circuito. Por ejemplo, en una velocidad media, todos los paquetes de resistores podrán estar conectados en serie y conectados a los motores que están en paralelo entre sí. Para cambiar a una velocidad mayor, simplemente se ignoran unos o todos los paquetes de resistores. Así, los motores convierten más energía eléctrica en energía cinética. Y por último, en energía térmica por los resistores. ¿Qué es lo que tienen aquí? Estamos dibujando un ejemplo del diagrama de circuito para el trolebús. Aquí tenemos la fuente de energía y los conductores. Así que primero podemos moldear los paquetes de resistores con dos resistores en serie, como aquí. Y los dos motores se pueden conectar en paralelo acá. Este circuito es un poco más complejo que los circuitos con los que habíamos trabajado. Hemos trabajado con circuitos en serie. Y también en paralelo, pero nunca con ambos juntos. Cierto, cuando tenemos un circuito que tiene conexiones tanto en serie como en paralelo como este, tenemos una red. ¿Y cómo hacemos los cálculos? Primero vamos a obtener algunas pruebas empíricas antes de construir el modelo. Los circuitos complejos están hechos de combinaciones de redes simples conectadas en serie y en paralelo. Esta es nuestra fuente de energía. No la conectes hasta que terminemos el resto del circuito. Las líneas rectas en nuestro diagrama representan los cables. Aquí están. Así que nuestro diagrama muestra dos resistores en serie que están cerca de la terminal positiva en la fuente de energía. Utilizamos resistores de 1.00 kiloohms aquí. Podemos moldear los circuitos del trolebús, pero no los valores de la corriente. Y supongo que estos pequeños resistores no funcionarían muy bien con la corriente que impulsa los trolebuses. Probablemente no.
Le pondré dos resistores de 2.70 kiloohms en paralelo. Según nuestro diagrama, van aquí. Muy bien. Ahora podemos obtener algunos datos empíricos. Si completáramos el circuito, podríamos medir la corriente. También podríamos medir el voltaje en cada resistor. Debemos medir la resistencia de los resistores también. ¿Debemos hacerlo? El código de color muestra su resistencia. Los resistores tienen un porcentaje de variación. Eso significa que un resistor marcado como de 1000 ohms más menos 10% podría medir entre 900 y 1100 ohms. Bien, tengo el multímetro. Tus conexiones están bien. Adelante. Chelsea y Fred miden la resistencia colocando los indicadores del medidor en el resistor en paralelo. Y la diferencia potencial se mide colocando el voltímetro en paralelo en el resistor, al igual que cuando medimos la resistencia. La corriente se mide colocando otro medidor en el circuito en serie, de manera que la corriente pasa a través de él. Los medidores modernos llamados multímetros están diseñados para medir la resistencia, el voltaje y la corriente. Para hacerlo, simplemente necesitamos cambiar la configuración del medidor y el método de conexión. Una diferencia de potencial de 4.08 voltios en la porción en paralelo. Terminaron. Ahora tenemos algunos valores para comparar cuando hagamos nuestros cálculos. Ya trabajamos con circuitos en serie y en paralelo, pero ¿cómo empezamos con una red? Utilicen los mismos principios, pero deben seguir un orden específico en el circuito. ¿Por dónde empezamos? Utilizamos un método de 5 pasos para analizar los circuitos de red. El método describe el orden en que se hacen las cosas, pero la ley de Ohm sigue siendo la base de la mayoría de nuestros cálculos. Primero, determinamos la resistencia equivalente en todas las secciones en paralelo. Segundo, determinamos la resistencia total en el circuito completo. Tercero, determinamos la corriente total en el circuito. Cuarto, determinamos la diferencia de potencial en cada resistor. Y quinto, determinamos la corriente en cada resistor. Análisis de redes. Determina la resistencia equivalente de cada sección en paralelo. El primer paso es encontrar la resistencia equivalente de los dos resistores conectados en paralelo. Para eso utilizamos la fórmula de la resistencia en paralelo. Que es 1 sobre R es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Correcto. Y la podemos marcar como la resistencia equivalente R34. Bien. ¿Y cuáles son los valores que obtuvimos? R3 es 2.72 kiloohms y R4 es 2.66 kiloohms. Lo que nos da 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0.00074336 por ohms. Y si obtenemos un dígito más, la resistencia equivalente es 1.345 kiloohms. Buen trabajo. Ahora nuestro circuito es un poco más sencillo. El paso 1 de este proceso nos permite considerar a los resistores en paralelo como un resistor equivalente único. Ahora, para hacer los cálculos, nuestro circuito de red se ha convertido en un circuito en serie más sencillo. Análisis de redes. Determina la resistencia total del circuito completo. Ahora que tenemos un circuito en serie, los cálculos son más sencillos. Claro, la resistencia total es simplemente la suma de las resistencias R1 más R2 más R34. Y ya medimos R1 y R2. Ambas son 1.00 kiloohms. R34 es 1.345 kiloohms. Lo que nos da 3.345 kiloohms. Después de haber calculado la resistencia total, podemos considerarla como de un resistor único. Así, el circuito se convierte en un circuito simple con una diferencia de potencial conocida y una resistencia total conocida. Análisis de redes. Determina la corriente total del circuito. Si conocemos el voltaje total y la resistencia total, ¿cómo vamos a calcular la corriente que está fluyendo? Voltaje, resistencia y corriente están relacionadas en la ley de Ohm. Por ella sabemos que el voltaje es igual a corriente multiplicada por resistencia.
Para despejar la corriente, dividimos entre la resistencia. Así que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor que obtenemos para la corriente total? Sabemos que el voltaje es 10.2 voltios. Y la resistencia total es 3.345 kilo ohms. ¿Y qué obtenemos? 3.049 miliamperes. Casi terminan. Ahora analicemos cada componente. Al principio, nuestros sistemas de tranvías crecieron en las ciudades más grandes, los centros urbanos más importantes, ya que tienen que recordar que en esa época el automóvil era más bien una idea. Así que era un medio para que la gente pudiera viajar a través de la ciudad de manera muy económica. Además, mucha gente podía utilizar el sistema, así que los sistemas se construyeron específicamente para que la gente pudiera transportarse. Es muy eficiente para transportar mucha gente rápidamente sin interferir con otras formas de tráfico. Así que en los centros con mucha población se considera un medio muy viable para transportar a las personas. Empezaron a declinar antes de la guerra. De hecho, hubo varios factores. Fueron la política, el desarrollo de motores de gasolina y diésel más eficientes, que tenemos que decir que también son muy viables. También el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte del sistema se dañó hasta el punto en donde se necesitaban grandes inversiones de capital para mejorar tanto las vías como los carros mismos. Así que la mayoría de las autoridades dijeron, ¿por qué no nos deshacemos de ellos y compramos camiones de diésel? Análisis de redes. Determina la diferencia de potencial en cada resistor. ¿Qué sigue? Ahora calculamos la diferencia de potencial en cada resistor. Diferencia de potencial es corriente multiplicada por resistencia. Cierto. Aplicamos la ley de Ohm para cada resistor. Bien. Para el primer resistor tenemos 3.049 miliamperes por 1.00 kilo ohms. Lo que nos da 3.049 voltios. Ahora el otro resistor en serie. Para el resistor 2, los valores son los mismos, así que debemos obtener la misma diferencia de potencial. Correcto. Pero para el resistor equivalente, tenemos que hacer el cálculo de nuevo. Es decir, 3.049 miliamperes por 1.345 kilo ohms. Lo que nos da 4.101 voltios. Muy bien, pero ahora debemos considerar lo que sucedió en la porción en paralelo del circuito para decidir lo que esto significa. Cuando medimos la diferencia de potencial en los resistores en paralelo, ambos eran 4.08 voltios. ¿Cierto? Eran iguales y muy cercanos al valor que obtuvimos. Y es eso lo que esperamos de la regla de voltaje para resistores en paralelo. ¿Cierto? La diferencia de potencial es igual en cada resistor en paralelo. Así que el voltaje que calculamos para la resistencia equivalente debe ser el voltaje en cada resistor en paralelo. Así es. Esa es la energía por Coulomb convertida y no importa desde qué resistor fluya la carga. Entonces terminamos. Conocemos el voltaje, la corriente y las resistencias. Casi. Pero nos falta algo por hacer. Análisis de redes. Determina la corriente en cada resistor. En la porción en paralelo del circuito, la corriente se divide en dos y utilizamos de nuevo la ley de Ohm para determinar la corriente en cada sección. Empecemos con el resistor 3. Podemos despejar la ley de Ohm, así que la corriente es igual al voltaje dividido entre resistencia. Y sustituyendo, el voltaje será 4.101 voltios y la resistencia 2.72 kilo ohms. Lo tengo. ¿Qué obtenemos? Eso nos da 1.507 miliamperes. Buen trabajo. ¿Y para el resistor 4? El cálculo es el mismo, excepto que utilizamos 2.66 kilo ohms para la resistencia. Eso nos da 1.542 miliamperes. Bien hecho. Casi son la misma ya que las resistencias están muy cerca. Redes. Para verificar este trabajo podemos comparar la corriente total que midieron con la suma de las corrientes a través de los trayectos en paralelo. Bien,
Tenemos 1.51 miliamperes más 1.54 miliamperes. Lo que nos da 3.05 miliamperes después de redondear. Y nosotros obtuvimos 3.02 miliamperes, casi lo mismo. Lo que indica que su trabajo fue muy bueno. La pequeña diferencia se puede deber a diferencias en las medidas. Ejercicio. Tenemos otro ejemplo de un circuito de red. Este resistor de 5.0 ohms conectado en paralelo con un resistor de 10.0 ohms. Y aquí, un resistor de 7.0 ohms está en paralelo con un resistor de 12.5 ohms. Entre ellos, en serie, hay un resistor de 15.0 ohms. ¿Pueden calcular la velocidad en que la energía eléctrica se disipa en este circuito? Recuerden, empiecen por determinar la resistencia equivalente de las porciones en paralelo del circuito. La solución. Nuestros cálculos nos muestran que en paralelo, un resistor de 5.0 ohms y uno de 10.0 ohms son equivalentes a una resistencia de 3.3 ohms. Y que los resistores de 7.0 ohms y 12.5 ohms son equivalentes a 4.5 ohms. Ahora el paso 2. Determinar la resistencia total del circuito. Recuerden utilizar un dígito extra en estos cálculos. Utilizando la relación de resistencia en serie, la resistencia total es la suma de 3.33 ohms, 15.0 ohms y 4.49 ohms. Lo que nos da 22.8 ohms de resistencia en este circuito. Ahora el paso 3. Determinamos la corriente total que fluye a través del circuito. Cuando conocemos la diferencia de potencial de la fuente de energía y la resistencia total en el circuito, podemos utilizar la ley de Ohm para calcular la corriente que fluye. En este caso, 15.0 voltios dividido entre 22.8 ohms. Y obtenemos una corriente de 0.657 amperes. Ahora, aunque solo hemos realizado una porción de nuestro análisis de circuito, tenemos toda la información que necesitamos para determinar la potencia que se disipó en los resistores. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de potencia? Vamos a regresar con esta respuesta más adelante. El transporte público tiene sus seguidores y sus críticos, pero desde la perspectiva de los usuarios individuales y los planificadores de las ciudades, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios? Para ser honesta, tomo el autobús para no molestarme en manejar. Por lo general, es más sencillo sentarse en el autobús y ser un vegetal en las mañanas sin tener que preocuparme de nada más. El transporte de masas es definitivamente menos agresivo para el medio ambiente. Sobre todo, mucha gente termina yendo al mismo lugar y desde el mismo punto. Así que si tomamos un camión, eso ayuda a reducir la contaminación. Para mí el auto es mucho más conveniente. Quiero decir, los autobuses tienen sus propios horarios. Muchas veces, por mi forma de vida, llego tarde a casa por la noche. Es solo por conveniencia. El coche siempre va a estar esperándome. Me lleva a donde necesito ir. También vivo cerca del campo. Así que los autobuses no llegan hasta allá. Los taxis son un poco más caros, así que el método más eficiente y productivo para mí es el auto. Trato de usar mi bicicleta cuando puedo. El transporte público lo utilicé mucho en la secundaria y preparatoria, pero no me gusta. Toma demasiado tiempo. Tardo casi lo mismo yendo en bicicleta que si uso el transporte, y es mucho más barato utilizar la bicicleta. Además, no podría ejercitarme de otra manera si no me transportara en bicicleta. No uso demasiado el sistema de autobuses. El tren ligero me lleva donde quiero ir. Es barato, es rápido y bien ubicado. Vivo cerca de la universidad, así que no me preocupo por los horarios del autobús. El costo de capital para establecer un sistema de tranvía es caro, pero si se tiene una gran población en una gran ciudad, es un medio muy eficiente para transportar a la gente. En las ciudades importantes es muy frecuente que la gente conmute. No van a su trabajo en coche porque tienen que manejar, estacionarse, etc. Se suben al tranvía, al metro, entran y salen y tal vez caminan una cuadra a su trabajo. Es solo cuestión de que mucha gente desea transportarse rápida y eficientemente y verán que en las ciudades importantes hay tranvías o
o alguna forma de ellos como el tren ligero o el metro, que hacen muy bien el trabajo. Creo que crecerá. Ahora, claro, tiene que existir voluntad política para construir sistemas nuevos. Creo que tiene que llegar porque la gente está cansada de estar en el tráfico y las autopistas no lo eliminan, simplemente lo mueven a lo largo del camino. Tony da buenas razones para usar los tranvías eléctricos. Sí, parece una manera lógica de transportar a mucha gente. Y producen mucho menos contaminación. Para un problema tan complejo como este, debemos utilizar nuestro modelo de riesgos y beneficios para ponerlo en perspectiva. Bien, primero necesitamos enunciar un problema. Y mientras más claro sea, mejor será la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Es el tranvía eléctrico el mejor método para transportar gente? Es bueno, pero ¿a qué te refieres con el mejor método? El más eficiente, supongo. Entonces podemos enunciar el problema con más precisión. Por ejemplo, ¿es el tranvía eléctrico el método más eficiente para transportar gente? Bien, ¿ahora qué necesitan hacer? Identificar las alternativas. Este es el siguiente paso. El trabajo que hago como planificador de transporte es esencialmente probar y resolver los problemas de transporte de la gente, llevar a la gente desde el punto A hasta el B y el C de la mejor manera. Uno de los problemas más difíciles cuando se trata de soluciones de transporte es sopesar los costos y beneficios. Del lado del costo tenemos que considerar no solo el costo financiero, sino los costos de construir algo o de proporcionar un servicio como construir un camino o mantener un sistema de camiones. Pero otro de los costos que no se pueden medir en términos de dólares son los costos sobre el medio ambiente y sobre la tierra de cultivo. Del lado del medio ambiente tenemos los vehículos con los que se genera mucha contaminación, ya sea de coches o de camiones. Tenemos áreas de estacionamiento que reciben impacto por el pavimento o los caminos. Tenemos ruido. Ese es el impacto ambiental, no solo en la gente. El impacto ambiental en la eficiencia de energía es algo que se vuelve cada vez más importante para las personas que trabajan en la planificación urbana y de transporte. Tradicionalmente, los camiones, la bicicleta y el caminar eran obviamente los métodos que menos energía consumían. La idea con los autobuses es que se puede transportar a mucha más gente que en un solo auto. Claro que en el caso del ciclismo, la única energía que se expande es aquella que el ser humano crea al pedalear hacia adelante, igual que cuando se camina. Pero probablemente el auto es el modo menos eficiente de transporte, ya que consume una gran cantidad de energía y transporta a un número limitado de personas. ¿Cómo van con su análisis de riesgos y beneficios? Bastante bien. Hemos identificado las alternativas para el transporte de masas. Los tranvías eléctricos, los trenes ligeros. Pero también está el auto, el autobús de diésel. Y el autobús eléctrico. ¿Pero son esas las únicas alternativas? No, pudimos haber incluido la bicicleta y el andar a pie, pero decidimos que queríamos comparar tipos de transporte motorizado únicamente. ¿Por qué? Pensamos que tiene más sentido comparar los mismos tipos de vehículos. Muy bien, ¿qué sigue? Ahora necesitamos identificar los riesgos y beneficios de cada alternativa. Vamos a necesitar investigar un poco. ¿Qué necesitan investigar para tomar una decisión? Nuestro modelo de riesgos y beneficios tiene 3 áreas que debemos considerar: magnitud de riesgo, control del riesgo y conocimiento del riesgo. Correcto. ¿Qué quieren decir con magnitud del riesgo? Significa qué tan grande es el riesgo y cuánta gente está afectada. Y el control de riesgo tiene que ver con cuestiones como saber si el riesgo es voluntario o no y qué tan caras son las alternativas. Sí, tienes razón. ¿Y qué me dicen de la última área, el conocimiento del riesgo? Significa que la ciencia conoce este riesgo. ¿Y cómo se trata en los medios, ya sea positiva o negativamente? Bien, eso les puede tomar mucha investigación. He llevado mi coche varias veces a la escuela y veo que es muy difícil estacionarse si vienes en auto todos los días y no tienes estacionamiento. Es caro. El camión es agradable ya que platicas con tus amigos, te puedes dormir o tienes tiempo para estudiar. Un autobús lleva unas 40 personas. Eso significa 40 coches menos contaminando el ambiente. Uno de los retos que enfrenta el transporte en el futuro es la descentralización de las ciudades. La descentralización no solamente de los sitios de trabajo y las áreas comerciales y cosas por el estilo, sino la descentralización causada por la elección de vida de las personas. La gente no necesariamente quiere vivir en áreas compactas, apiñados en pequeñas unidades habitacionales.
La idea de una casa individual con un jardín grande es muy atractiva y va en contra de cuestiones como el transporte público. El transporte público trabaja bien si sirve a mucha gente que va al mismo lugar al mismo tiempo, ya que se concentran y aprovechan la capacidad que el transporte ofrece. Pero cuando esos patrones son muy dispersos, cuando las personas están por toda la ciudad, el transporte se topa con un problema importante. Para aplicar el modelo de riesgos y beneficios, se necesita investigar las alternativas. El análisis del nivel de riesgo se debe basar en la mejor información disponible. Cuando evaluamos el nivel de riesgo de esta manera, nuestra opinión personal juega un papel muy importante. Aún así se puede adoptar una buena decisión si se trata toda la información con honestidad. ¿Cómo calificarían ustedes estas alternativas? Nos gustan las cosas viejas. Así de sencillo. Pensamos que los tranvías del pasado fueron muy eficientes y que se deben recordar tal y como fueron. Se deben mantener en buen estado para recordarnos cómo eran. Creo que es así de sencillo. Tal vez somos un poco sentimentales, eso no lo niego. Pero también nos interesa mucho que el pasado no se olvide. ¿Cómo le llaman a este circuito? Es una red. Tiene partes en serie y partes en paralelo. Cierto. Fred, ¿podrías recordarme los pasos para poder solucionar una red? Hay 5 pasos. Primero debemos determinar la resistencia equivalente de la porción paralela. Después, la resistencia total en todo el circuito. El tercer paso es determinar la corriente total que fluye, suponiendo que conocemos el voltaje. Buen punto. Y el paso 4 es determinar la diferencia de potencial a través de cada resistor. Por último, la corriente que fluye a través de las porciones paralelas. Excelente. ¿Solucionaron el ejercicio? Recuerden, necesitamos determinar la velocidad en la que se disipa la energía eléctrica en el circuito de la red. Para calcular la potencia disipada, utilizamos una de las ecuaciones de potencia. Elegimos utilizar potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje. Cuando sustituimos, tenemos 0.657 amperes de corriente y 15.0 voltios. Obtenemos 9.9 watts como potencia. ¿Se parece a la respuesta que obtuvieron? Algunas de las cosas más pequeñas que podemos imaginar, los electrones, se pueden utilizar para ayudar a mantener a nuestro mundo en movimiento. Si aplicamos los principios básicos, podemos seguir la trayectoria de esos electrones a medida que estos se mueven en los circuitos de red. Pero los riesgos y beneficios de transportar a la gente son más difíciles de evaluar.